Rubén Rocha Moya del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Departamento de Comercio de Estados Unidos y a los productores de tomate de ese país a mantener el acuerdo de suspensión de la investigación sobre prácticas de dumping contra los productores mexicanos. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Compañeras, compañeros senadores, este punto de acuerdo que suscribimos la senadora Imelda Castro, el senador José Narro, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, y un servidor, Rubén Rocha, se refiere al tomate, al jitomate para el centro de la República y buena parte del sur. Y es que este tema se ha puesto en la agenda nacional y binacional entre Estados Unidos y México, dado que el pasado 6 de febrero el Departamento de Comercio de los Estados Unidos resolvió reactivar una investigación sobre presunto dumping en las exportaciones de tomate de México hacia Estados Unidos. Esta que había sido tramitada por los productores de Florida, particularmente, que son los competidores más fuertes para el tomate que exporta México hacia Estados Unidos en 1996, pero se había venido dando el acuerdo de suspensión de esta investigación el 2002, el 2008, el 2013 y hoy se reactiva. Y se dan 90 días para resolver en definitiva el tema. Ustedes saben bien que el tomate pues es emblemático, es un producto emblemático de México, se cultiva desde el siglo XV, XVI y cobró una gran importancia desde el principio del siglo pasado como en la actividad exportadora. México exporta desde no menos hace 100 años tomate, sobre todo a Estados Unidos, aunque también a Canadá. Dice la historia, recuerda la historia, cómo las cajas de tomate se empacaban, se embarcaban en el puerto de Altata, se mandaban a San Diego y el exportador se subía al barco, llegaba a San Diego, pegaba un caballo a la carreta y luego vendía las cajas de tomate por las calles. Ese es el origen histórico de nuestra actividad exportadora hacia los Estados Unidos. Pero esta actividad ha cobrado gran fuerza y ha vencido no solamente problemas de tipo climático y productivos en general. Por ejemplo, la depresión de 1929, la crisis económica que acabó prácticamente con esta actividad exportadora. La reglamentación restrictiva de los años 40, 50 y 60 inclusive, en contra de nuestro tomate. Y luego la guerra del tomate que iniciara el 78 y terminara el 85 ganando los tomateros mexicanos, no los tomateros de Culiacán, que son un equipo de béisbol. Los tomateros nacionales. ¿Y por qué nacionales? Porque en efecto Sinaloa es uno de los estados que más exporta, o el que más exporta, pero también exporta San Luis Potosí de manera muy importante, Baja California Sur, Michoacán, Jalisco, Zacatecas. Y se ha convertido nuestra actividad exportadora en una verdadera potencia a nivel mundial. Prácticamente el 25% del tomate que se exporta en el mundo lo exporta México. A Estados Unidos, el gran problema del por qué ahora se reactiva esta solicitud de investigación del dumping o del presunto dumping
es porque México ha subido de 32 a 54% su exportación a Estados Unidos. Es decir, un tomate de cada 2 tomates consumidos en Estados Unidos es exportado, tiene origen en México. Sin embargo, Estados Unidos cayó de 65 a 40% su actividad importadora o participativa en el mercado propio de Estados Unidos. Entonces, esto ha traído como consecuencia pues que ahora se haya reactivado justamente esta petición de investigar el presunto dumping de nuestro tomate. Y no es cosa menor. La actividad exportadora de México es prácticamente de 1.500 a 2.000 millones de dólares. Nuestra actividad tomatera ocupa no menos de 380,000 jornaleros agrícolas en el año y no menos de 80,000 operarios de la agricultura que tienen trabajo permanente. Y esta es una derrama económica que tiene un impacto en todos los renglones de la economía en los estados donde se da la actividad. El 43% de este recurso se paga en salarios, que hay que decir que todavía hay que mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas. Es importante, yo recuerdo, en 1987 hice una investigación de campo para efecto de determinar cuáles eran las condiciones de trabajo de nuestros jornaleros agrícolas, y en realidad el reporte era negativo en aquel entonces. Ha mejorado sustantivamente. Una periodista, Carmen Aida Guerra, y un servidor escribimos un libro que se llama Tomate Amargo. Y Tomate Amargo es precisamente por la crítica que hacíamos a cómo los jornaleros agrícolas no eran los que se beneficiaban de la actividad. Pero eso ha cambiado y tenemos realmente en el mundo de las exportaciones de tomate, en el mundo de la producción del tomate, tenemos que ponerle mucho cuidado porque ahí hay una ocupación de mano de obra de manera muy importante. Y voy a terminar solamente leyendo el punto de acuerdo, Presidenta. Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución. El Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos respetuosamente exhorta al Departamento de Comercio de Estados Unidos y a los productores de tomate de ese país a mantener el acuerdo de suspensión de la investigación sobre prácticas de dumping contra los productores mexicanos, con el propósito de no dañar el espíritu de libre comercio que mantenemos como socios comerciales desde 1994 con el Telecam y que muy probablemente continuaremos con el TMEC. Asimismo, llamamos a generar las condiciones para que exista una negociación justa y benéfica para ambos países y que se logre un nuevo acuerdo apegado a las leyes que regulan las prácticas comerciales de ese país, con el compromiso de que el gobierno mexicano apoyaría a nuestros productores para mejorar los mecanismos de ordenamiento en nuestro país que contribuyan a asegurar el cumplimiento de las obligaciones que deriven de un nuevo acuerdo de suspensión. Es cuanto, solamente digo lo siguiente: este compromiso supone que se establece un precio de referencia y la obligación que harían nuestros productores, a lo que están de acuerdo, es que no venderían por debajo de ese precio. Muchas gracias.